Les saludo con la paz del Señor en esta hermosa noche que Dios nos ha regalado la oportunidad de estar aquí y compartir su palabra. Quisiera compartir con usted la palabra del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 9 versículo 3. Amén. Le pongo como título el toque de la presencia de Dios. ¿Por qué le digo la presencia de Dios? Porque vamos a leer en este pasaje bíblico cómo Dios irrumpió la vida de una persona, cómo Dios irrumpió la vida de Saulo. Para entender, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice el capítulo 9, versículo 3 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le resonó un resplandor de los cielos. Y cayendo a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he de dar a conocer contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Gloria a Dios. Debemos entender muchas veces que cuando Dios entra y irrumpe nuestra vida, la presencia de Dios cambia totalmente a la persona. Dice que Saulo quedó ciego al caer al piso y dice que oyó la voz de Dios. Y él dice, temblando y temeroso, respondió al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Él entró a la voluntad de Dios. Muchas veces debemos entender los procesos que pasamos en la vida, los procesos que están viniendo en nuestro camino. Debemos entender que son voluntad de Dios para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro crecimiento también material, porque muchas veces tenemos que entender que se materializa lo espiritual también en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque la presencia de Dios dice que irrumpió la vida de Saulo. Irrumpió la vida de Saulo, la presencia de Dios, y quedó ciego al caer al piso, dice. Y él automáticamente él respondió al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Él entró a la voluntad de Dios. Saulo no era cualquier persona. Saulo mataba a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos. Y todos le tenían miedo. Y muchos, hasta los apóstoles escuchaban. Hasta los discípulos escuchaban de Saulo. Y tenían miedo. Encontramos en el versículo 13 dice que el Señor, en el 11 dice que el Señor llamó a un discípulo que se llamaba Ananías, para que vaya y ore por Saulo, para que él pueda recuperar la vista. Pero dice la parte en la palabra del Señor en el 13, dice: entonces Ananías respondió al Señor: he oído muchas cosas de este hombre. Muchas veces nosotros vamos a imponer el crecimiento de lo demás, porque vamos a decir, pero este era así, pero este no cambió, pero Dios hace el cambio radicalmente, cambia a la persona. Entonces debemos entender que la voluntad de Dios no es como nuestra voluntad. Por eso dice su palabra, dice: nuestros pensamientos no son como mis pensamientos, dice el Señor. Amén. El Señor tiene pensamiento diferente que nosotros. Nuestro pensamiento no va a superar el pensamiento de Dios y lo que Dios quiere hacer de nosotros. Soy joven, 27 años tengo. Y yo no esperé esta gran bendición que el Señor me iba a dar a mí, de llevar un ministerio delante. Y fue algo importante para mí, fue algo grande. Y le agradezco al Señor porque Él me está enseñando a ser fuerte. Él me está enseñando tantas cosas maravillosas en este camino y tantas cosas uno debe entender y tiene que apreciar lo que Dios nos está dando. El regalo maravilloso del cambio, el regalo maravilloso de estar en su presencia. ¿Por qué digo que la presencia de Dios irrumpió a Saulo?
Así como Dios irrumpió en mi vida, va a irrumpir la tuya. Para que puedas entender que su presencia es lo más preciado que hay. Muchos te van a decir el Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo está en la presencia de Dios. Son diferentes los dones, son diferentes muchas cosas que la presencia de Dios. Es inimaginable entender que la presencia de Dios está en nuestra vida y que hay un cambio inmenso en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de andar. Es tan lindo cuando una persona te dice, mira, yo veo tu video, estoy orando por ti, estoy pidiendo a Dios que te dé fuerza. Es tan lindo escuchar cuando alguien te dice, estamos orando por tu vida para que vos puedas crecer más, para que vos puedas crecer más, para que vos puedas tener más sabiduría, para que el Señor te pueda elevar a lo alto. Y cuando personas hay que son como Saulo, que te quiere matar espiritualmente, que te quiere herir, que te quiere lastimar, cuando gente te juzga, te hacen tropezar en el camino. Pero Dios nos enseña que Dios algún día va a irrumpir la vida de esas personas para que puedan entender también el cambio, para que ellos puedan entender también lo que Dios escogió, Dios levantó y Dios disipó esas cosas. Él aceptó la presencia, para que la presencia de Dios no todo aportamos, para que pueda aportar los aquellos que se merecen. La gracia es gratuita, dice su palabra, la salvación. Todo aquel que cree en Él, dice su palabra, será bendito y será salvo, dice. Pero todo aquel que rechaza la palabra del Señor, no le espera nada bueno en el camino. Mas dice el Señor que juicio caerá sobre él. Dios nos ama y quiere que nosotros creamos en su palabra, amén. Dice en Romanos 5:20, dice, que donde abundó el pecado, dice, que abundó la gracia. Dios, ¿por qué vino a estar acá en el mundo? ¿Por qué dice esa palabra así? Donde abundó el pecado, dice. El Señor era santo, el Señor era puro. Y mirad un poco de dónde vino a parar, dónde Él vino a estar entre millones de pecadores. Por eso dice su palabra en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, abundó la gracia. El Señor estaba entre los pecadores. Él estaba ahí entre tanta gente que pecaba todos los días. El Señor estaba ahí, enseñándole que su amor es gratuito, que su amor siempre va a estar ahí. No te sientas mal por aquello que te señala con el dedo. No te sientas mal por aquello que dice que tu ministerio no va a crecer. No te sientas mal por aquellos que te dicen que vos no podés. Si la palabra claramente te dice, esforzaos y sé valiente, dice. Esforzate, leer su palabra, que acá está la respuesta correcta en todos los días. Todos nuestros hechos están aquí en la palabra del Señor. Cuando a mí me dicen, vos no vas a poder, vos no vas a crecer, no me siento mal. Aleluya, gloria a Dios, le digo al Señor. ¿Por qué? Porque acá está la palabra correcta para mí. El Señor me dice, esforzate y sé valiente. Vestido de la armadura, dice, que es la palabra del Señor. Preparémonos en este camino maravilloso que Dios nos está preparando para la salvación. Hoy en día escuchamos tantas cosas que pasan en el mundo. Hay tantas muertes, tanta delincuencia, tantas cosas, que su venida está cerca. El Señor nos está llamando día a día y nos está enseñando que Él va a irrumpir nuestro camino. En cualquier momento alguno dice, Señor, yo quiero sentir tu presencia, Señor, pero yo no puedo con mi carnalidad. El Señor va a irrumpir tu vida. Pídele al Señor, irrumpe, Señor, mi vida. Irrumpe, Señor, como nunca la has hecho, Señor. Limpia, Señor, mi corazón. Limpia, Señor, todo lo que soy. Y hazme ser una nueva criatura, Padre. Para que todo lo que yo porte, mi familia pueda ser bendecido. Todo lo que yo porte espiritualmente y todas esas cargas de bendiciones que caen de los cielos puedan repartirse por mi familia. Tienes el llamado profético.
¿Por qué te dio llamado profético? Porque el Señor te llamó para grandes cosas. El Señor te está llamando para que tengas un llamado, para que puedas salvar tantas almas que están necesitando de Él. Hoy en día hay una necesidad grande del Espíritu Santo de escuchar su palabra. Y que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Que Dios guarde tu familia, que Dios guarde muchas cosas. Y no te olvides de ser como Saulo. Irrumpe, dile al Señor, irrumpe, Señor, mi vida, para que yo pueda estar en tu presencia, Señor, y para que yo pueda entender tu llamado. Y que Dios te bendiga en esta noche y que Dios te guarde de todo mal. Bendiciones.